Buenos días, mi nombre es Yubeli Tatiana Mazo Contreras, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, de octavo semestre. El día de hoy les vengo a hablar sobre las enfermedades congénitas del corazón en caninos y felinos para la materia Medicina Interna, y la docente es Milena Hernández. Introducción. Las cardiopatías congénitas son el resultado de alteraciones tanto morfológicas como funcionales del corazón y los grandes vasos adyacentes, los cuales están presentes al momento del nacimiento y también se dice que un año después de su nacimiento. Estas enfermedades cardíacas congénitas pueden ser ocasionadas por factores tóxicos, nutricionales, infecciosos, genéticos y también medioambientales. Cuando se habla de enfermedad cardíaca congénita, se incluyen los defectos de las estructuras cardíacas que ya están presentes en el nacimiento, como por ejemplo una estenosis pulmonar o un conducto arterioso persistente. También se habla de alteraciones que son mínimas en el nacimiento, pero que progresan durante los primeros meses de vida, como por ejemplo una estenosis subaórtica entre los 6 y 12 meses de edad. Para la detección de una patología cardíaca congénita, se debe de tener en cuenta que existen dos tipos de pacientes, los pacientes asintomáticos y los pacientes sintomáticos. En los pacientes asintomáticos, en muchas ocasiones los pacientes no muestran sintomatología clínica y en el primer contacto con el médico veterinario se advierte de un soplo. Y en pacientes sintomáticos presenta los diferentes signos clínicos que pueden hacernos sospechar de una lesión cardíaca congénita. Entre los signos tenemos el retraso en el crecimiento respecto al resto de los animales de la camada, tos, disnea, cianosis, debilidad, ataxia, entre otros. Para la valoración de un paciente en el que se sospecha una patología cardíaca congénita, se debe de tener en cuenta 3 factores, como lo son la raza del animal, el sexo del animal, si es hembra o macho, y la edad del animal también es muy importante. Como ya lo había dicho en la diapositiva anterior, es importante conocer las diferentes razas de animales, debido a que algunas razas son predisponentes a presentar ciertas enfermedades. Entonces aquí tengo varias enfermedades y cuáles son las razas predisponentes a esta. Entonces tenemos el conducto arterioso persistente, y las razas que más pueden sufrir esta enfermedad son el border collie, el cocker, el Springer Spine, el pastor alemán, el maltés, el caniche, el rottweiler, el Yorkshire Terrier, el pomerania, entre otros. Tenemos la estenosis aórtica. Los perros que sufren más de esta serían los boxer, los bull terriers, bulldog francés, el pastor alemán, el golden retriever, el dogo, el rottweiler, entre otros. En la estenosis pulmonar tenemos el perro boxer, chihuahua, bulldog inglés, el labrador, el shih tzu, el terrier y el schnauzer. También tenemos el cocker, entre otros. En defectos del septo intraventricular tenemos el bulldog inglés, el border collie, el Boston Terrier, el pastor alemán, entre otros. En la tetralogía de Fallot tenemos el bulldog inglés, el caniche, el terrier. En defecto del septo interatrial tenemos el boxer, el doberman, el samoyedo. También tenemos la displasia
de mitral. Los perros predisponentes pues serían el pastor alemán, el golden retriever, el dogo. Se dice que en general pues las razas grandes. Displasia de la tricúspide, tenemos el pastor alemán, el golden retriever, el dogo, labrador. Son perros de más de 20 kilogramos de peso. En la persistencia del cuarto arco aórtico tenemos el pastor alemán, el dogo y el ster. Se dice que en la hernia peritón o diafragmática tenemos el Weimaraner. La edad. La edad es importante en algunos defectos porque la lesión puede agravarse en los primeros meses de vida, como por ejemplo la estenosis subaórtica, que ya la habíamos mencionado. La gravedad de la lesión avanza progresivamente durante el crecimiento e incluso la intensidad del soplo. El sexo es menos relevante, pero hay algunos datos interesantes, como el conducto arterioso persistente lo sufren más las hembras. Los bulldogs con estenosis pulmonar suelen ser sobre todo machos. Posiblemente la displasia de la tricúspide afecta más a los machos también. Las enfermedades congénitas del corazón son: las enfermedades congénitas del corazón se dividen en dos, como son los defectos septales y defectos asociados a los grandes vasos. Entonces tenemos la primera enfermedad de los defectos septales, sería defectos del septo auricular, persistencia del septum premium, secum y persistencia de la fosa oval. Se dice que los efectos del septo atrial son caracterizados por la comunicación entre los atrios izquierdo y derecho debido a una malformación del septo interatrial. Se ha clasificado de acuerdo a su localización anatómica del defecto en el septo interatrial. Septum premium, que está localizado en la porción más apical del septo atrial. El septum secundario, que involucra la región de la fosa oval. Y pues el tercero sería ubicado en el seno venoso y está localizado en la parte superior del septo, cerca a la unión de la vena cava caudal. Otra patología que podemos encontrar son los defectos del septo ventricular, persistencia del foramen intraventricular. Entonces, la comunicación intraventricular es una anomalía que se suele producir en una región membranosa del septo ventricular del corazón. Esto, pues debido a esto, se producirá un zoom de derecha a izquierda e hipoflujo pulmonar, causando un problema de cianosis en el paciente. El hipoflujo pulmonar o hipoxia estimulará la liberación de eritropoyetina renal y, consecuentemente, una hemoconcentración en el paciente. Otra patología que podemos encontrar son los defectos del septo ventricular, persistencia del foramen intraventricular. Entonces, la comunicación intraventricular es una anomalía que se suele producir en una región membranosa del septo ventricular del corazón. Esto, pues debido a esto, se producirá un zoom de derecha a izquierda e hipoflujo pulmonar, causando un problema de cianosis en el paciente. El hipoflujo pulmonar o hipoxia estimulará la liberación de eritropoyetina renal y, consecuentemente, una hemoconcentración en el paciente. Otra patología que encontramos son los defectos del septo atrial, ostium secum, complejo de Eisenmenger. Se dice que esto es el síndrome de Eisenmenger, es un conjunto de síntomas que se manifiestan como consecuencia de la presencia de un surge sanguíneo de derecha a izquierda, originando una hipotensión pulmonar secundaria al incremento de la resistencia vascular pulmonar. Ahora les voy a hablar un poco de las enfermedades de los defectos asociados a los grandes vasos. La primera patología que les voy a hablar sería la transposición de los grandes vasos.
se dice que la transposición completa de las grandes arterias es una anomalía cardíaca congénita en la que la aorta sale enteramente o en su mayor parte del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale enteramente o en su mayor parte del ventrículo izquierdo. Se dice que hay una discordancia del ventrículo a arteria. La siguiente patología es el cabalgamiento de la aorta. Se dice que es una cardiopatía congénita donde la aorta se posiciona directamente sobre el defecto ventricular septal en vez que sea sobre el ventrículo izquierdo. Y el resultado de esto es que la aorta recibe cierta cantidad de sangre del ventrículo derecho, lo que reduce la cantidad de oxígeno en la sangre circulante. Se dice que es una de las 4 patologías características de la tetralogía de Fallot. Ducto arterioso persistente. El ducto arterioso es una estructura vascular que conecta la aorta descendente proximal con la arteria pulmonar principal cerca del origen de la rama pulmonar izquierda. Esencial para la vida fetal, se cierra espontáneamente después del nacimiento en la mayoría de los recién nacidos a término. Tronco arterioso persistente. Se dice que es una malformación congénita en el cual una sola arteria nace del corazón cabalgando sobre el septum intraventricular y dando origen a las arterias coronarias, arterias pulmonares y aorta ascendente. Retorno venoso pulmonar anormal. Es una cardiopatía en el cual una o más de las venas que llevan sangre desde los pulmones hasta el corazón no se conectan normalmente a la aurícula izquierda o cámara superior izquierda del corazón, y en lugar a esto se conecta a otro vaso sanguíneo o a la parte equivocada del corazón. Por último, la patología que encontramos sería la coartación de la aorta, que es un estrechamiento de la luz aórtica por debajo de la salida de la subclavia izquierda, que se caracteriza por una hipertensión arterial en los miembros superiores y debilidad de los pulsos femorales. Aquí terminaría las diferentes patologías congénitas del corazón. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.